Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa en el momento que estén mirando, esta es una clase que estamos grabando desde el instituto, justamente para apoyar y, y bueno, tratar de que no se pierdan absolutamente nada, ni los alumnos que están cursando y bueno, mucho menos los que se van incorporando fuera de fecha. Me presento, mi nombre es María Aurora Coronel. Soy la profesional a cargo del curso de masoterapia en el instituto. Bueno, lo primero que vamos a hacer es comenzar con la frase que suelo decir cuando arranco un curso y es preguntarle a los alumnos cuál ustedes creen que es la clave del éxito. Y bueno, como esto es una clase grabada, la voy a responder yo, obviamente. Y la clave del éxito básicamente es hacer lo que uno ama. Cuando uno hace lo que uno ama, es como que nunca va a tener que trabajar, por llamarlo de alguna forma. Trabajar vamos a trabajar seguramente, pero no lo vamos a sentir como un trabajo, sino va a ser nuestra pasión y al servicio justamente de lo que nos gusta hacer y ni hablar de los demás. Ustedes lo que han elegido justamente esta profesión es masoterapeutas y nosotros vamos a hablar en este momento de un profesional que va a estar al servicio de la salud de la persona. Es decir, en este caso yo no voy a hablar de cliente, sino que voy a hablar de paciente, porque vamos a ser auxiliares de salud. Entonces vamos a abordar todos esos temas que por ahí dentro de la jerarquía que tienen, en este caso los traumatólogos, los reumatólogos, los fisioterapeutas, los kinesiólogos, vamos a entrar nosotros como en el primer escalón, por llamarlo de alguna forma, para después poder hacer las derivaciones correspondientes sin cruzar la línea, como siempre les digo. Por eso aquí vamos a aprender muchísimas técnicas, muchísimos métodos y bueno, ni hablar del fundamento teórico que son los cimientos y las bases que vamos a necesitar justamente, y reitero en esto, para fundamentar lo que estamos haciendo. Principalmente tenemos que fijarnos objetivos. La persona que no se fija objetivos en la vida es como que tiene un camino a la deriva, no sabe a dónde ir y de esta manera, fijándonos objetivos, podemos saber a lo que tenemos que apuntar, bueno, lograr llegar a ellos. Así que principalmente vamos a colocar aquí una filmina donde ustedes van a ver los objetivos a seguir en este curso y básicamente van a tener que aprender y comprender la estructura básica de la anatomía del cuerpo humano, principalmente todo lo que tiene que ver con el sistema locomotor, que eso es va a ser uno de los primeros sistemas que vamos a ver porque va a estar involucrado todo lo que es la parte de huesos, la parte de músculos y todas las uniones como son los ligamentos y los tendones. Entonces ya con esto les voy adelantando lo que vamos a estar viendo. Locomotor, como dice ahí, como un eje elemental de trabajo para todo lo que tiene que ver con las técnicas de masaje. Después vamos a analizar nuevamente el funcionamiento de este sistema locomotor porque voy a ser reiterativa en esto y sepamos que ahí vamos a abordar varios sistemas, sistema esquelético, sistema muscular y bueno, y otros sistemas que están comprometidos con el sistema locomotor. Luego, identificar los elementos anatómicos en estructuras personales a fin de poder tener en cuenta a la hora de realizar un masaje cuál es el sector específico en el cual se está trabajando. Básicamente, este objetivo está apuntado a trabajar por partes todo lo que tiene que ver con el cuerpo humano, sin el cuerpo humano no solo, pero bueno, poder identificar todo lo que tiene que ver con musculaturas de la espalda, de las piernas, de los pies, brazos, cara, cráneo. Ya vamos a abordar todo esto en un cuerpo humano. Bueno, después tenemos analizar la integración del sistema nervioso con el funcionamiento del sistema locomotor. Como verán, y se van a ir incorporando otros sistemas. En este caso mencionamos el nervioso porque tiene una gran incidencia, justamente para que el sistema locomotor, como la palabra lo dice, logre
a acompañarnos a los movimientos propiamente dichos. Finalizando, vamos a aprender los músculos principales que componen a todos los miembros. Esto es fundamental porque nosotros básicamente vamos a trabajar sobre grupos musculares, entonces debemos conocer cuántos músculos tenemos en el cuerpo, básicamente, y principalmente la forma que tienen, dónde están ubicados, cuáles son sus nombres, cuál es la dirección que llevan para poder hacer las maniobras y las técnicas correctamente. Entender que el cuerpo humano como un equilibrio de todos los sistemas que lo componen. Bueno, aquí este último objetivo está apuntado justamente a que nos da el paso como para ver los contenidos y en este curso vamos a tener clases teóricas y clases prácticas y en esas clases teóricas vamos a ver, para que ustedes vayan observando, se vuelve a repetir, sistema locomotor, todo lo que tiene que ver con sus funciones, los huesos, tipos de huesos, esqueleto humano, función, la clasificación, huesos del cuerpo humano, miembros superiores, todo lo que es la parte de brazos, miembros inferiores, todo lo que es la parte de las piernas y los pies, todo lo que es cráneo, columna vertebral, donde está ubicada, toda la parte del tronco, músculos, sistema muscular y músculo del cuerpo humano, nervioso, cerebro, neurona como célula del sistema nervioso, y después el funcionamiento del sistema nervioso, pero también de todo lo que es aparato digestivo, circulatorio, respiratorio, endocrino, tegumentario y excretor. Y vamos a agregar acá uno más, que es el sistema linfático como un complemento de lo que tiene que ver con lo que ustedes van a hacer a nivel práctica también. Así que como verán, este curso es un curso bastante intensivo en cuanto a lo que tiene que ver con el conocimiento del cuerpo humano en general y las funciones de todos sus sistemas, y paralelamente a eso todo el trabajo que vamos a hacer en camilla con, bueno, en este caso con pacientes que vamos a ir incorporando para aprender maniobras y demás. Bueno, eso es básicamente lo que tiene que ver con el curso. Yo antes de entrar de lleno a los contenidos, sí me gustaría dejar en claro algunas cositas que siempre las hago al iniciar un curso y en este caso tiene que ver justamente con las pautas de convivencia que todos debemos respetar de alguna manera para poder entendernos y tener una buena comunicación y así que no quede como el famoso teléfono descompuesto. Como líder de impuesto, aquí en el instituto lo que voy a pedir es puntualidad en las clases, ni hablar de la asistencia. En cuanto a la presencia, va a tener que ser una presencia, bueno, obviamente donde nos podamos diferenciar del paciente, y en este caso vamos a tener que ingresar al instituto a cursar con un ambo o una chaqueta. Esto, bueno, inicialmente lo que se pueda traer, pero es básico para poder ya incorporarlo a nuestra profesión. Bueno, obviamente estamos trabajando con personas adultas, así que el teléfono en lo posible apagado o con vibración. Y bueno, me avisan en el caso que ustedes necesiten por ahí esperar una llamada importante o algo, no hay ningún problema con avisar, no pasa nada. En cuanto a lo que tiene que ver con el desarrollo de la clase, me gusta manejarme siempre con interacción con el alumno, justamente para hacerlas más amenas. Y en este caso yo trabajo mucho las preguntas, todo lo que tiene que ver con las preguntas de introducción, preguntas que tienen que ver con desarrollo, para ir desarrollando temas. Y acá también trabajar sobre el dominio cognitivo del alumno, para ver qué es lo que sabe, cuánto sabe, y también poder marcar un nivel como una base como para poder arrancar y arrancar todos desde el mismo lugar. Después vamos a hacer, bueno, mucha participación en clases, eso es fundamental, porque se aprende mucho así, y ni hablar que voy a hacer preguntas de comprobación para ver lo que han aprendido y ver si podemos seguir avanzando o tenemos que recapitular los temas. Bueno, después
va a haber trabajo en casa. Esto tiene que ver un poco con involucrarse con lo que están haciendo, con lo que ustedes, para ustedes mismos se han comprometido. El trabajo en casa es básicamente para que ustedes también logren investigar un poco y que yo no haga una clase, un monólogo y todos se los diga. Entonces me gusta esto de que cada vez que salga una palabra donde yo pregunte en clase qué es tal cosa y no me lo sepan responder, no tenga que yo dárselas tan fácilmente, sino que darles a ustedes por ahí esa tarea de ir y de buscarla y de comprometerse a buscarla. Hoy con esta facilidad de la tecnología, de la biblioteca del Google, no tenemos que andar con libritos de biblioteca, y lo bueno que tiene esto es que investigamos eso y de ahí eso nos lleva a otra cosa, y se van a dar cuenta que a veces cuando uno comienza a estudiar lo que sea, lo que le gusta hacer, te abre tanto la cabeza bueno, que se van a sentir realmente muy contentos de ver que pueden aprender otras cosas y bueno, que les va a ser muy útil a lo largo de la vida, no solamente para esta profesión. Bueno, el trabajo en casa consta básicamente de un diccionario, es decir, vuelvo a repetir, cuando la palabra surge y nadie la sabe, entonces ahí se busca, va a haber una hojita detrás de los apuntes que ustedes van a tomar en las clases y ahí van a poner diccionario y ahí van a colocar las palabras, las van a buscar y eso siempre se va a pedir en la clase siguiente porque, bueno, nosotros siempre iniciamos diciendo, bueno, a ver qué buscaron, qué encontraron, si coinciden con las definiciones y los conceptos. Bueno, ¿qué más me queda? Sepamos que vamos a tener una clase teórica y una clase práctica. Eh, Esto es básicamente para poder tener las 2 horas a disposición, tanto ya sea para la teoría o para la práctica. Cuando nosotros hacemos clases prácticas, ya el instituto nos espera con las camillas armadas y con todos los elementos que a continuación vamos a ver. Entonces hay que desplegar muchísimas cosas, entonces es importante que eso sirva para las 2 horas que cursamos. Así que vuelvo a repetir, una clase teórica, una clase práctica, y en esa clase práctica ahora vamos a ver todas las cositas que vamos a ir incorporando. Bueno, no mucho más, siempre voy a hacer pausas para poder evacuar dudas y preguntas, así que bueno, no hay excusas después que no aprendieron o no lo entendieron, ¿eh? Eso siempre, esa pausita va a estar. Bueno, por lo pronto, eso sería un poco mi presentación. Ya estuvimos viendo los contenidos que vamos a ver a lo largo de 10 meses de curso aproximadamente. Y a continuación lo que vamos a ver es, más que nada, cómo yo ya debo visualizar el espacio de trabajo donde voy a considerar justamente trabajar de lo que estoy estudiando. Y para esto, nosotros tenemos que reunir un par de requisitos para conseguir que ese lugar de trabajo, ese espacio de trabajo, esa sala de masajes, ese gabinete, como a ustedes más les guste llamar, eh, tenga justamente todas las condiciones óptimas, tanto para ustedes, porque va a ser el lugar donde ustedes van a trabajar y no hay nada peor que estar en un lugar incómodo, y ya se van a dar cuenta a qué me refiero, y ni hablar la persona que viene a pedir su servicio. Entonces, la sala de masaje principalmente tiene que reunir estos requisitos. Siempre ustedes tengan en cuenta que hoy por hoy, con toda esta situación en la que estamos viviendo, tenemos que como acomodarnos y adaptarnos a determinadas cuestiones. ¿A qué me refiero con esto? Que bueno, ¿quién no quisiera por ahí tener una sala de trabajo amplia? A veces uno tiene que pensar, bueno, lo voy a tener en mi casa y en mi casa, ¿dónde la podría ubicar? Y sí, tengo una habitación que no es tan amplia, es chiquitita. Bueno, no importa. Acá lo importante es comenzar. Lo importante es, no importa cómo, sino lo importante es comenzar. Entonces, cuando yo digo amplia, estos son términos generales de los que debemos considerar, pero a veces
no se ajustan mucho a la situación presente. En lo posible que sea amplia, pero si no es así, que sea lo más versátil como para que uno pueda acomodar lo que a continuación vamos a mencionar. Con respecto a todo lo que tiene que ver con la pulcritud, ¿no? Porque convengamos que yo siempre hablo de que así como nosotros nos ven, es la imagen que reflejamos. Entonces, si nosotros de repente recibimos al paciente con la ropa donde hicimos la comida hace quizás 1 o 2 horas antes, o con olor a comida, o si tenemos el mal hábito de fumar, entonces con olor a cigarrillo. Ustedes fíjense en todas las cositas que yo les voy a dando, que esto tiene que ver también con una experiencia, eh, que, bueno, de muchos años de trabajo en esto. Así que importantísimo que ustedes, cuando van a pedir un servicio a algún lado, y observan a la persona que las va a atender, que normalmente es una persona que va a trabajar con sus manos, obviamente. Entonces, cómo tiene esas manos? ¿Cómo tiene esas uñas? ¿Cómo tiene ese ambo o esa chaqueta en la que me va a recibir? ¿Cómo va a ser la camilla donde me voy a acostar? O sea, ¿se dan cuenta lo que les digo? Es estar del otro lado de la vereda, principalmente. O qué es lo que yo quisiera cómo a mí me gustaría que me reciban. Entonces, si yo voy a pedir un masaje, ¿cómo me gustaría que me reciban? Bueno, principalmente que el profesional también sea puntual, que me esté recibiendo a la hora que citamos, que cuando vaya al lugar donde seguramente prácticamente me voy a tener que desnudar, porque el masoterapeuta trabaja sobre un cuerpo, donde ese cuerpo, cuanto más desnudez haya, mucho mejor, porque vamos a poder trabajar con mayor comodidad sobre todo los grupos musculares. Entonces, que cuando me acuesto en una camilla, esa camilla como mínimo tenga un cubrecamilla, o tenga una sábana, o tenga una almohada y esa almohada esté limpia, no esté rosada de un montón de gente que se haya acostado. Esto parece muy obvio, pero no lo es tanto a la hora de. Y así con un montón de cosas, el lugar ordenado, el lugar limpio, una alfombrita para que cuando se baje o se suba descalzo no pise el piso frío porque ya viene justamente no sé, de recibir un masaje de 1 hora y media, que es lo que vamos a estudiar y lo que vamos a aprender a hacer. Y entonces se relaja, está calentito y se baja y toca el piso frío. Y parecen menudencias, pero yo las considero porque todo eso me ha dado muchos beneficios a la hora de trabajar. El lugar, la temperatura del lugar, tiene que ser una temperatura que coincida con la estación del año. Si yo estoy trabajando en pleno invierno, como mínimo tengo que tener el lugar calefaccionado. Tengo que tener mantas para abrigar a la persona. Y si hace mucho calor y el lugar no se presta porque no se hace, no sé, 35, 40 grados de calor dentro de ese lugar, entonces un ventilador, un aire acondicionado. ¿Se dan cuenta? Esto yo se los digo porque nosotros no podemos terminar el curso y empezar a pensar en esto. Nosotros desde el día 1 ya tenemos que empezar a pensar en esto. Entonces, ¿qué hago? Arranco seguramente por lo más económico, puede ser la alfombrita de los pies, pueden ser las toallas, pueden ser la sabanita o el cubrecamilla, voy incorporando algunos productos, aceite, cremas, que son los vehículos que vamos a trabajar para poder deslizar nuestras manos, eh, ir pensando en el lugar donde yo voy a hacer mi trabajo y dejar por ahí lo más grosso como la camilla u otras cuestiones para más adelante, pero ir pensándolo desde ahora, ir visualizando eso, cosa que cuando yo me reciba y el doctor me otorgue la certificación, yo ya pueda comenzar a trabajar. Y esa es la idea. Entonces, temperatura, dijimos, la sala bien ordenada, bien higiénica. eh, Tenemos que tener en cuenta cosas como, por ejemplo, la música. La música es un factor importantísimo a la hora de trabajar. No es lo mismo trabajar en silencio que trabajar con todas esta abanico de posibilidades que nos dan, no sé, desde un pendrive, YouTube,
Spotify, lo que sea, lo que a ustedes les guste, tener siempre una carpetita con música relajante, con sonidos de agua, de pajaritos, lo que más les agrade, pero siempre que sea agradable al oído, tanto para ustedes como para la persona que está acostada. Eso va a ayudar muchísimo a la relajación del paciente. También podemos considerar aromas para tener en cuenta, o también incorporar velas, tener una iluminación tenue, no trabajar con un foco arriba que, bueno, no me permite que mi ojo se adapte y poder relajarme. Es decir, un montón de cosas que a lo largo del año siempre les vamos a estar repitiendo, porque esto es lo que vamos a ir incorporando en las prácticas a la hora de trabajar. Bueno, hablé de las manos, hablé de las uñas, hablé de la higiene personal, el pelo, tanto para hombres y para mujeres, siempre recogido. Y todo esto siempre nos va a jerarquizar el lugar y nos va a dar seriedad, que es lo más importante. Con respecto a la superficie de trabajo, quería comentarles que vamos a trabajar sobre una camilla, en este caso una camilla que tiene que estar almohadillada. Y bueno, y las medidas estándar, estas camillas más o menos aproximadamente andan entre los 70 por 1,90 y 90 centímetros de ancho, perdón, de alto. Lo que no quiere decir que ustedes puedan adquirir camillas mucho más grandes o mandarlas a hacer, eso lo van a ir viendo a lo largo del año, y voy a estar siempre, siempre para ayudarlos a la elección, a ver qué es lo más versátil, qué es lo que les conviene, buscar precios y demás. Bueno, todas esas cositas hay que ir pensándola desde el día 1. Bueno, la importancia del silencio en el lugar, como bien lo dije recién, es importantísimo. Es decir, no puedo trabajar en un lugar donde de repente haya ruido a platos, a cocina, gente conversando o ingresando y saliendo. No sé, no se me ocurre música fuerte que venga de otro lado. Debemos considerar que cuando elijamos el lugar de trabajo, tiene que ser un lugar en lo posible, lo más silencioso posible, porque todo este combo del que yo le estoy hablando, del silencio, de la iluminación, de la temperatura, de la música, del aroma, hacen justamente que la persona logre llegar a relajarse y podamos tener un trabajo mucho más eficaz. Recuerden que nosotros como masoterapeutas vamos a trabajar sobre un cuerpo físico, pero también vamos a trabajar sobre el espíritu de la persona y sobre el alma. Entonces, esto es como una trinidad de la cual debemos tener en cuenta, porque hoy por hoy la gente viene con todos estos estados físicos alterados, llámese contracturas en zona alta de la espalda, cervical, dolor de piernas, lo que fuera que vengan y se presenten a su lugar de trabajo para pedir su servicio. Todo esto viene justamente acompañado de una condición que es más intrínseca y que tiene que ver con lo emocional y con estados alterados por ahí de conciencia, o de repente de muchos problemas que se ven a diario, y todo esto se va reflejando ni hablar en el cuerpo. Entonces debemos también prestar atención a este tipo de conductas y de cosas, y por eso me gusta a mí trabajar las tres cosas al unísono, justamente, o a la par, para que la persona cuando se vaya, si bien viene una sola vez y esa contractura por ahí va a seguir, pero se va mucho más aliviada, más liviana, más reflexiva, y lo más importante, se va a ir mucho mejor de lo que entró. Y esto también va a garantizar que si la persona se va conforme, se va contenta, se va, como les digo, en esa condición donde a veces suelen experimentar que flotan después de una sesión de trabajo, van a volver y los van a recomendar, y esto es lo que les va a aportar a ustedes seguir trabajando y creciendo en esta profesión que es tan linda, y se los digo por experiencia. Bueno, sigamos. Entonces, tenemos así a grandes rasgos cómo armamos en primer lugar una sala de trabajo.
Después hablamos de la camilla principalmente, que es lo que vamos a utilizar para hacer los masajes. Me pueden preguntar, bueno, no es este el caso, ¿puedo hacer masajes en una cama? La verdad que no. Si ustedes tengan en cuenta que lo primero que tienen que cuidar es su cuerpo y no priorizar el cuerpo del otro ante el de ustedes. Entonces, la cama no es el mejor lugar para trabajar. Puedo hacer un trabajito en piernas, en pies, de repente alguna persona que haya tenido algún tipo de patología, que ya vamos a ver algunas patologías que se pueden presentar o que tengan incapacidad para poder caminar o quizás alguna persona anciana que esté postrada, podemos trabajar desde ese lugar, pero no hacer un masaje completo o un masaje de espalda en la cama porque les puedo asegurar que después se lo van a tener que hacer ustedes. Así que es más conveniente acostar a una persona en una mesa y entonces ahí sí pueden trabajar con una altura donde les permita a ustedes también tener su cuerpo erguido y, bueno, y no someterlo justamente a posiciones incómodas. Pero puntualmente la camilla es lo más recomendable. Camillas que pueden ser de este tipo también plegables para inicialmente si no tienen lugar de trabajo poder hacer el domicilio. Bien, por último, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Bueno, vamos a necesitar vehículos. Los vehículos justamente es lo que me permite a mí hacer todo lo que son las maniobras para poder deslizar mis manos. Entonces, cremas o aceites, básicamente. Cremas que ya vienen preparadas, vienen cremas bases o cremas que vienen preparadas con algunos principios activos que ayudan un poco a todo lo que tiene que ver con el dolor, con la desinflamación, con el alivio y aceites también corporales indicados para este fin, para poder hacer las maniobras. Eso es eh, principalmente es lo que tienen que traer, por lo menos cuando empecemos a hacer las prácticas, ¿sí? Si alguno por ahí no puede comprar, bueno, el instituto los primeros días les puede facilitar un montón de cosas, pero ya tienen también que ir incorporando este tipo de elementos. Ni hablar, bueno, de lo que tiene que ver con toallitas, donde la persona va a apoyar su cabeza. Esto es más que nada para que ustedes lo vayan incorporando, vayan sabiendo qué es lo que tienen que tener. Total, es el bolsito con las cremitas, con el aceite, con las toallas, alguna manta, si por ahí hace mucho frío, vuelvo a repetir, en caso de inviernos, el instituto está en ese sentido, tiene todo incorporado, pero bueno, a veces lo hacemos más que nada para que ustedes lo incorporen en ustedes bueno, y ya lo vayan teniendo. Bueno, básicamente lo que tenemos ahora es eso. Si queda alguna duda o alguna pregunta, después en clase seguramente la vamos a ir evacuando. Sigo con el tema de la ficha personal. Nosotros sabemos que cuando una persona se nos presenta en nuestro espacio de trabajo para pedir nuestro servicio, nosotros no podemos tirarla a la camilla como cuando tiramos la carne a la parrilla, hacia el asador. Discúlpenme cuando yo les hablo con estos términos, pero a veces se entiende mucho mejor. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque esta persona viene con un bagaje, con una historia clínica, con un montón de cuestiones las cuales yo, para eso estoy estudiando, para eso voy a saber, para eso voy a aprender, para eso voy a analizar, a evaluar, y en función de lo que la persona me cuente, voy a saber dónde, cómo y cuándo tengo que trabajar. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que se conoce como una anamnesis o ficha personal, y aquí principalmente vamos a colocar todos los datos personales de la persona, no los voy a repetir porque todos sabemos, nombre, apellido, teléfono, todo lo que se nos ocurra preguntar, cuanta más información tenemos, mucho mejor, pero principalmente todo lo que tiene que ver con las patologías, enfermedades de base, medicación, operaciones, traumatismos, todo es importante porque lo que voy a hacer es con toda esa información, yo voy a poder trabajar con mucha más seguridad. Y si esa ficha personal, yo desde mi lugar la puedo hacer firmar a la persona
para que se responsabilice por todo lo que hace, porque hoy estamos en un mundo donde está todo bien hasta que no lo está. Entonces, acá tengo el papelito donde vos me firmaste tu consentimiento de... ¿sí? Y lo mismo vamos a hacer cuando traigamos las personas a práctica. Le vamos a decir a la persona que nos tiene un consentimiento, como una autorización, para que también nos podamos respaldar desde nuestro lugar y también en el lugar del instituto. ¿Sí? Bien, entonces en esa ficha personal vamos a poner todo y una vez que terminemos de llenar eso, lo que vamos a preguntarle justamente por qué viene, o sea, cuál es puntualmente su dolor, su dolencia, su malestar, porque ahí es donde la gente va a empezar a decir, no, bueno, vengo porque la verdad me duele mucho en el trapecio, o tengo muchos mareos, o la cervical, y con toda esa información que yo le pude sacar, también puedo hacer una evaluación. Así que también para saber dónde tengo que apuntar a la hora de empezar a trabajar. Bueno, ¿qué más? Bueno, no mucho más. Lo que tengo acá son más que nada ya los pasos a seguir en cuanto a lo que tiene que ver con la iniciación para comenzar un trabajo y que esto lo vamos a ver en la práctica y seguramente en otra clase que por ahí podamos mechar todo esto que hacemos en práctica lo podamos representar a nivel teórico, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con los ejercicios de respiración inicial y final de la sesión, así como todas las maniobras con sus nombres, se les asignan nombres a algunas o a la mayoría de las maniobras para que también ustedes lo aprendan y lo tengan en cuenta a la hora de hacerlo. Lo mismo bueno, todo lo que es presión, arrastre, ritmo, dirección, todo eso también lo vamos a ir viendo a lo largo de las clases y seguramente vamos a grabar otro de estos justamente para que no queden dudas. Sí, les voy a contar que a los que no saben o a los que se incorporaron tarde, y bueno, para que quede ya esto grabado para futuras clases o futuros cursos, siempre en el Facebook va a haber armado, la dirección va a armar un grupo con los integrantes de cada curso, bien identificados. Ustedes van a tener se les va a mandar el link, ustedes van a tener que aceptarlo, y ahí yo como moderador del grupo ahí no puede escribir absolutamente nadie. Está nada más para que yo suba información que tiene que ver con las clases que se han visto. Esto es una facilidad que le da el instituto justamente para aquellas personas que no han podido asistir a las clases, entonces no se pierdan nada. O sea, estamos abordando desde todos los lugares, o sea, no hay forma de no enterarse o de no aprender o de no ver qué se vio. Así que yo le voy a estar subiendo la clase que se vio ese día prácticamente completa. ¿Sí? Así también lo vamos a hacer con las prácticas, vamos a hacer filmaciones, tomas de diferentes maniobras para que les quede absolutamente todo. Bueno, lo que vamos a hacer a continuación es ver indicaciones del masaje y las contradicciones. Ahí tenemos eso, todo lo que tiene que ver secuencia de masaje y demás, eso lo vamos a ver más adelante. Todo lo que tiene que ver con la historia, lo mismo. Pues de acá estoy tratando de ir a lo más importante para dejar por ahí lo otro. Todo es importante, pero bueno. Les cuento, esto es importante que ustedes lo sepan porque iniciándose en este curso, debemos saber que nosotros tenemos indicaciones, o sea, para qué está indicado el masaje y qué beneficios obviamente da el masaje, pero también debemos saber cuándo no debemos hacer masaje. Y yo siempre le digo a mis alumnos que es importantísimo saber cuándo no debo hacer un masaje, porque después el resto es
sí lo puedo hacer. Entonces, esto es muy importante saberlo y vamos a trabajar varios puntos. Las contradicciones de los masajes en realidad en algunos casos puede ser relativa. Las bibliografías van a encontrar por ahí que va a variar un poquito. ¿Por qué digo relativas? Porque, por ejemplo, cosas que se presentan en las preguntas de los alumnos en clase. ¿Le puedo hacer un masaje a una embarazada? La pregunta mía siempre no es sí o no. La pregunta mía es, ¿vos qué crees? ¿O usted qué cree? ¿Se podrá hacer? ¿Se los dejo pendiente? ¿No se los dejo pendiente? El punto es que piensen si a una persona que está embarazada se le puede hacer un masaje. Por ejemplo, como si fuera una contradicción que a veces lo van a encontrar. Y la respuesta es, el embarazo no es una enfermedad, el embarazo es un estado. Entonces, como profesional y con la seguridad y con las herramientas y con los elementos, yo tranquilamente le puedo hacer un masaje a una persona que está embarazada, siempre y cuando le haga la anamnesis, no me diga, mira, estoy a 2 días de tener o estoy con un embarazo riesgoso, entonces por eso me dieron una prescripción médica de que permanezca en cama. ¿Se dan cuenta la diferencia? Pero si la persona viene bien con el embarazo, si no es un embarazo que está a días o a semanas de tener, tranquilamente se le puede hacer un masaje. Entonces, vamos a arrancar primero con las indicaciones del masaje. Esta es la parte que me gusta de estar en la clase presencial porque yo les pregunto a mis alumnos, bueno, a ver, ¿ustedes qué creen? ¿Cuándo o por qué o para qué hacemos un masaje? Y bueno, vienen las respuestas y hacemos la interacción. Básicamente, sepan que cuando uno hace una movilización de todo lo que tiene que ver con la fibra muscular, no solamente moviliza fibra muscular, sino que moviliza un montón de cosas, bueno, que obviamente que están en combinación con nuestro cuerpo humano. Todo está asociado, todo está relacionado, por eso debemos aprender todo como un todo, ¿no? Como una sola cosa. Los dolores musculares básicamente son la primer causa que tenemos para hacer masajes. Después sepamos cuáles son esas causas, porque a veces nosotros también no nos podemos solamente comprometer a aliviar el dolor o a hacer un masaje o a dar calor en ese lugar cuando no conocemos por ahí la cuestión que tiene que ver de base, porque si no es como que tampoco vamos a solucionar mucho el tema, va a ser como pan para hoy, hambre para mañana. Es decir, sí, yo te alivio, salís con el cuerpo calentito, relajado, pero mañana volvés a tu estado normal y natural. Entonces, ¿qué debemos saber? Y bueno, una de las cosas principalmente que hacemos cuando llenamos la anamnesis, si nosotros empezamos a indagar a esa persona y le decimos, bueno, a ver, ¿cuál es tu trabajo? Y no, mira, yo la verdad que trabajo de remisero y arranco a las 6 de la mañana y largo el móvil a las 5 de la tarde. Y después, ¿qué haces? No, después llego a mi casa, imagínate, me como todo porque no paren todo el día y después ¿y cuáles son tus hábitos? No, y sí, yo fumo y duermo muy mal. Entonces, se dan cuenta que es importantísimo entender que si una persona sedentaria, con sobrepeso, o quizás, bueno, con otras cuestiones que nosotros debemos considerar porque también tenemos que saber eh, un poco, no sé si diría la palabra, no es la palabra ni aconsejar, pero sí sugerir a esa persona que bueno, que debería por hacer una actividad física o un montón de cosas que muchos ya sabemos, pero que nadie los hace. Entonces, tenemos dolores musculares, dolores tendinosos. Ahí ustedes en la filmina van a ver, hay un par, yo les voy a nombrar un poco más. Esto, vuelvo a repetir, está en el grupo de Face un poco más ampliado y obviamente que lo tienen en el PDF que el instituto le ha subido como para que ustedes lo tengan que bajar, que sí o sí lo tienen que bajar porque son los contenidos, las unidades temáticas, lo que se va a ver a lo largo del año y obviamente para lo que tiene que ver con la evaluación final. Dolores musculares, tendinosos, todo lo que es
periarticulares, todo lo que tiene que ver con las articulaciones, las neuralgias, estos temas nosotros los vamos viendo y los vamos como desmenuzando en clase, los vamos armando. Entonces, imagínense la importancia de presenciar la clase, porque además ustedes aprenden muchísimo más en clase de lo que pueden aprender con un vivo como este o leyendo desde el PDF. Las neuralgias, como la palabra lo dice, eso viene de nervios. Entonces, de repente viene una persona y dice, no, me duele muchísimo la espalda, no puedo caminar, o la cintura, o el nervio ciático. El nervio ciático es la neuralgia más común que vamos a encontrar en gabinete y debemos saber abordar ese tema porque es importantísimo para poder aliviar, es horrible para las personas que no lo han padecido. Lo mismo que personas que hayan tenido parálisis, y esta es otra pregunta que suele presentarse mucho en clase, y podemos hacer una persona que ha sufrido una ACV, un accidente cerebrovascular, y que ha quedado con una parte motriz inmóvil. Sí, tranquilamente lo podemos hacer y está muy más que indicado. Obviamente que sería lo ideal tener una prescripción médica. Normalmente esta gente suele ir a fisioterapia, fisioterapeutas o kinesiólogos que no por algo ellos estudian 5 años esta carrera y quizás más para conocer más que nada los movimientos. Pero bueno, nosotros no debemos entender que no podemos aprender lo mismo y si bien, como siempre digo, no debemos cruzar la línea, pero sí podemos atender todo este tipo de afecciones y para eso estamos acá, para darle toda la teoría y toda la base que necesitan para hacerlo con seguridad y tranquilidad. Una persona que ha sufrido una parálisis normalmente tiende a atrofiarse los músculos y todo lo que tiene que ver con el sistema locomotor justamente por eso, porque no puede moverse y entonces uno desde afuera tiene que ayudar a esa persona a hacer una gimnasia pasiva y lograr una rehabilitación, con lo cual le va a permitir, bueno, tener mejor calidad de vida, más el trabajo que hagan los otros profesionales. Y así podemos encontrar un montón de indicaciones. Podemos encontrar, por ejemplo, indicaciones para la gente que tiene problemas de insomnio o trastornos de sueño. Bueno, esto ayuda muchísimo, muchísimo para que la persona pueda descansar mucho mejor. De hecho, tengo testimonios en espacio de trabajo de gente que ha venido y me han dicho, dormí de esa noche, fantástico. Así que hay que considerarlo. Así también como lo dice ahí la filmina, reducción de edemas. El edema es una palabra que básicamente es retención de líquido y estas retenciones de líquidos normalmente se hacen en canales linfáticos, por eso es muy importante que veamos todo lo que tiene que ver con el sistema linfático asociado al sistema circulatorio. Lo mismo para, ustedes tienen ahí en la filmina, pero yo les estoy leyendo otra información que tengo acá, como varices. ¿Puedo hacer a las personas que tienen varices? Bueno, lo primero que tenemos que saber qué es una varice. Lo segundo que tenemos que saber es identificarla. Lo tercero que tenemos que identificarla en cuanto a los grados, ¿no? Y después de ahí empezamos a ver si lo podemos hacer. La varice básicamente es, como la palabra proviene, varice, proviene de vena, que es uno de los capilares sanguíneos, que cuando vamos sistema circulatorio se les va a aclarar mucho menos el tema. Es una acumulación de sangre que se hace en la vena. Y esa sangre, como es vena, lleva sangre impura. Todo lo vamos a ver en el sistema circulatorio. Se acumula la sangre ahí. Yo pregunto, ¿se puede hacer masaje en un canal sanguíneo donde hay acumulación de sangre? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque yo ayudo a que esa sangre que está estancada y acumulada ahí circule. Y lo hago otra vez desde mi trabajo desde afuera. Obviamente, teniendo las bases, la teoría, el conocimiento, un montón de cuestiones que giran alrededor de este tema que es varices. Así que vemos varices, vamos a ver trombosis,
vamos a ver flebitis y todas las afecciones que se nos pueden presentar en nuestro espacio de trabajo cuando vemos una persona con trastorno vascular. Es importante saberlo, es muy importante saber todo esto porque es lo que me va a dar la seguridad a mí si yo puedo trabajar o continuar con este paciente o no, o derivarlo obviamente al especialista que corresponda. Bueno, los hematomas de pequeño volumen que ayudan a la reabsorción de esa sangre que quedó también ahí. Todo lo que es trastorno de celulitis, esto tiene que ver más con lo estético, pero también es muy beneficioso para celulitis. Problemas musculares, tendinosos, articulares, eso ya lo dijimos. Y un montón de palabras que van a salir acá, que justamente es la que hacemos que tengamos que tener un diccionario, porque a partir de ahora vamos a tener que ir tomando esa hojita que les digo yo y ahí vamos a incorporar palabras como miositis, bursitis, tendinitis y tenosinovitis. Fíjense, me parecen que son todo lo mismo, pero no lo es así. Entonces, repito, diccionario, miositis, bursitis, tendinitis y tenosinovitis. Así como estas palabras vamos a encontrar muchísimas. Nosotros tenemos un bagaje de palabras, de un lenguaje apropiado justamente a nuestra profesión, que lo hacemos más que nada, primero porque, bueno, no somos masajistas comunes. O sea, acá no vamos a salir masajistas comunes, vamos a salir masoterapeutas, donde de repente quizás no nos quedamos con esto y decimos, bueno, seguimos avanzando, seguimos aprendiendo en el instituto o en otros, donde se nos presenten los cursos, las capacitaciones, los talleres, los congresos, todas esas, eh, esa facilidad que vamos a tener para poder seguir en este camino. Y bueno, y hay un montón de terminología que hay que saberlo manejar, porque después voy a un lugar donde se presenta una persona, a un conferencista, y empieza a dar una charla o un curso de determinado tema que tenga que ver obviamente siempre con lo nuestro, y va a hablar en estos términos. Entonces, ustedes deben saber manejarlos. No así por ahí con el paciente, porque el paciente hay que hablarle de forma más sencilla y más comprensible. Pero para lo que tienen que ver con ustedes, con sus pares y con las personas, bueno, que saben un poco más que nosotros, debemos empezar a incorporar esta terminología. Por eso la importancia del diccionario. Y también de la distinción, de la diferenciación de una patología con respecto a la otra. Porque son cosas que se le van a presentar y ustedes deben saber, deben conocerlas. No pueden no saberlo. Bueno, lo mismo para todo lo que tiene que ver con secuelas de intervenciones quirúrgicas. Ahí también, cuando una persona se ha sometido a en alguna cirugía, seguramente va a venir con edemas postraumáticos de la cirugía, con estas acumulaciones de líquido y bueno, quizás otras cosas más que el masaje siempre va a ayudar. Y así podemos encontrar una infinidad de beneficios que se aplican para lo que tiene que ver con una sesión de masaje. En cuanto a las contradicciones del masaje, volvemos a repetir, las contradicciones pueden ser relativas, como en este caso de la persona que está embarazada, pero hay contradicciones que son absolutas y son las cosas donde yo no debo hacer un masaje y son las siguientes. Todo lo que tenga que ver con los procesos inflamatorios e infecciosos de la piel, ahí no podemos, porque ya de una no podemos tocar a una persona que viene, quizás capaz se quemó la pierna. Me dirán, ¿pero lo puedo hacer en la otra pierna? Sí, seguramente sí, se lo puedes hacer, pero también hay que evaluar el cuadro. No se olviden que todos los procesos de inflamación y de infección a veces están localizados, pero un masaje puede intervenir por ahí desparramarlo. Entonces, hay situaciones en las cuales ustedes deberían abstenerse de hacer un masaje.
No se olviden que nosotros vamos a trabajar puntualmente sobre los músculos, sobre las fibras musculares. Con esto no quiere decir que no vamos a ayudar a otros tejidos, como por ejemplo el tejido óseo o el tejido sanguíneo, ni hablar del tejido nervioso, pero trabajamos sobre un órgano muy importante que es la piel, que es la piel es el órgano más grande del cuerpo, es el tejido epitelial, también lo vamos a ver en su profundidad, y vamos a trabajar sobre la piel. Entonces, la piel es la primera que va a presentar anormalidades. Llámese una erupción no sé, o por una reacción alérgica o por alguna enfermedad que tenga que ver con la piel como una psoriasis, que vamos a ver todos, porque va a venir gente. Hoy se ve muchísimo estos casos y no debemos, no podemos no conocerlo. Ni hablar si, bueno, vuelvo a repetir, si vienen con algún proceso inflamatorio o infeccioso que tiene que ver con la piel, bueno, obviamente estos tejidos blandos no los podemos tocar y aparte porque podemos lograr hacer una diseminación. Las flebitis agudas, que ya vamos a ver en clase presencial, todo lo que tiene que ver con las afecciones que tienen que ver con la parte vascular. Eh, Porque bueno, todo lo que es flebitis hay calor, hay mucha temperatura local, mucho eritema. También podemos encontrar coágulos de sangre que se producen en las trombosis propiamente dicha. Y podemos hacer un desprendimiento de ese coágulo y por lógica un embolismo, de todas las varices venosas severas que andan circundando por ahí. Tumores malignos, todo lo que es neoplasias, cáncer en cursos, ni siquiera le diría una persona que tiene un alta de cáncer. Tienen que venir con, no sé, con el acta de matrimonio, la escritura de la casa y porque células malignas que anduvieron girando, rondando por ahí, no se vienen ustedes y se van a dar cuenta cuando hagamos las prácticas, cuando ustedes trabajan sobre el cuerpo, sobre brazos, sobre tronco, espalda, abdomen, piernas, donde manipulamos ganglios linfáticos, hacemos toda una diseminación de todo lo que tiene que ver con los líquidos circundantes, con células que andan dando vuelta por ahí, con sangre, con linfa, muchísimo para ver, muchísimo para entender y para poder justificar todo esto lo que yo les digo. Fracturas y otros traumatismos recientes, obviamente. Una persona que ha tenido una fractura o un traumatismo severo, normalmente no vienen a hacerse masaje porque no se les puede ni tocar el grado de inflamación que tienen. Pero bueno, no podemos tocar ni arriesgarnos a ningún tipo de estas cosas que les voy diciendo. Bueno, y no mucho más, esto es más que nada grandes rasgos para que vayan ya visualizando situaciones o casos que a veces se suelen presentar y que, sí, yo en mi casa tengo mi tía, un familiar o algo que tiene este tipo de varices o no sé, o cualquier otra cuestión que tenga que ver con cardiopatías y demás. Lo vamos a ir viendo. Bueno, les quiero contar que nosotros lo primero que tenemos que saber es identificar, o sea, conocer lo que es un masaje. O sea, si yo tuviera que definirlo, ¿cómo lo definiría? Bueno, básicamente el concepto de masaje, como bien nos dice ahí, es un conjunto, que entienden por conjunto muchas cosas, en este caso muchas técnicas, mucha manipulación, que se efectúa y se adaptan a diferentes partes del cuerpo, brazos, manos, piernas, pies, tronco, espalda, abdomen, la nuca, el cuello, cráneo, músculos de la cara, vamos a ver todo teniendo como objetivo que lograr un fin terapéutico. Se dan cuenta que ya la cosa es terapéutica, no es algo así superficial donde le hago el masajito y ya está. Le doy un poquito de calor, ya está. La idea es que esto tenga una continuidad. Donde dice ahí eso sería lo que es el concepto, ¿verdad? De masaje, básicamente. Lo que dice ese conjunto de técnicas o maniobras o manipulaciones son las que ustedes ven a continuación, que es el nombre que se les asigna, como deslizamientos, fricciones, vibraciones, amasamientos,
escucharon bien, vamos a amasar el músculo como si fuera una masa, vamos a retorcer esa fibra muscular, vamos a retorcer esas fibrillas que forman ese músculo, que es donde ahí se contrae y provoca la contracción. Vamos a hacer estiramientos, compresiones, justamente para trabajar toda la parte cardiovascular, y todo lo que tiene que ver con los movimientos articulares pasivos o activos. Esto lo vamos a ver en camilla y en práctica, porque todo lo que es articulación, hombro, codo, muñeca, articulaciones de los dedos, cadera, rodilla, tobillo, la articulación la vamos a ver de la A a la Z, porque es una estructura muy compleja. No se olviden que una articulación une un grupo muscular con otro grupo muscular, une un hueso con otros huesos. Aquí adentro hay todo un engranaje que debe funcionar en la perfección. Pasan tendones, pasan nervios, pasan vasos capilares, hay almohadillas, que es básicamente todo lo que tiene que ver con, bueno, no me sale en este momento el nombre, pero ya cuando me salga se los voy a decir, que forma la parte gelatinosa, ¿no? De la articulación, el líquido sinovial. Bueno, todo eso lo vamos a ver en el curso. Entonces es importante tener ese tipo de movimientos que tienen que ver con la articulación. Como dice ahí, siempre dentro de lo que es la amplitud de la articular normal. Bueno, y lo que dice a continuación es los que acabo de decir, que no lo había terminado de leer. Esto básicamente es lo que consta el curso de masoterapeuta, con todas las indicaciones que hemos dado inicialmente, con todos los objetivos que nos vamos a fijar a lo largo del año, más los contenidos que vamos a ir viendo, y todo eso es lo que van a ver reflejado desde lo teórico, desde lo práctico, a partir de las próximas clases, y en la medida que, bueno, que vayamos también grabando este tipo de clases virtuales, como para, vuelvo a repetir, no se pierdan nada y puedan llegar en óptimos resultados bueno, a rendir una evaluación final, que es necesaria. Siempre les digo que la evaluación final es necesaria. Ustedes sepan que una persona que estudió para pilotear un avión debe saber cómo despegar, cómo mantener el avión en vuelo y cómo aterrizar. Todos sabemos eso. Entonces, acá es exactamente lo mismo. Yo no puedo aprobar una persona que haya aprendido despegue y vuelo y no haya aprendido a aterrizar y lo apruebe. Entonces, tengan en cuenta de que en este instituto la seriedad por sobre todas las cosas y la evaluación es lo que los va a certificar a ustedes para poder comenzar a trabajar de esto tan lindo y tan gratificante como es ser masoterapeuta y poder ayudar a las personas. Bueno, los dejo, espero que les sea muy útil, y recuerden que en clase vamos a evacuar todas las dudas que puedan surgir o hayan quedado. Les mando un abrazo fuerte y que tengan un buen día.